Ahora, esos elementos que han ido acercando a las mayorías, a estas minorías poderosas, por llamarlas de alguna forma, usted las enumera como tres principales, y esas causas son, bueno, primero dice la revolución del MAS, después habla de la revolución de la movilidad y también de la revolución, me parece que dice de la mentalidad. Correcto. ¿Por qué no nos platica de estas tres? Muy brevemente, la revolución del MAS, lo que quiere decir, lo que trato de captar ahí es que vivimos en un mundo donde hay más de todo, comenzando por gente. A la humanidad le tardó hasta el año 1950, somos 7.000 millones de personas y vamos a ser 9.000 millones de personas. Añadimos 2.000 millones, lo que nos tardó mucho más rápido. Lo estamos añadiendo a gente mucho más rápido. Pero no solo somos más, este es el planeta más joven que ha existido en la historia. Nunca había habido tanta gente tan joven, mal distribuida. Hay países donde predominan los ancianos y otros donde hay muchos jóvenes, pero en promedio, en el planeta, este es el planeta más joven que ha existido. Pero no son solo más y más jóvenes, sino también son más urbanos. En el 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, llegamos a tener más personas viviendo en ciudades que en el campo. Y además están mejor alimentados, además tienen mejores niveles de ingreso en promedio, en fin, y hay más partidos políticos y más empresas, más universidades y más religiones, más terroristas y más filántropos, hay más de todo. Y el poder es abrumado por esta cantidad de cosas y es más difícil. Es más fácil gobernar a 10 millones de personas que a 100 millones de personas, especialmente si esas 100 millones de personas son jóvenes y están concentradas en las ciudades y están más informadas y mejor educadas, etc. Entonces esa es la revolución del MAS. Pero no solo es que somos más en todos los sentidos, sino que ese MAS se mueve mucho más. Y es la revolución de la movilidad. Se mueve la gente, las ideas, los partidos políticos, los terroristas, el dinero, los productos, todo se mueve. Y la combinación de esas dos cosas hace que haya un profundo cambio en la mentalidad. Vamos a dejarlo aquí en una pequeña pausa con esas palabras. Ya sabe que estamos hablando con Moisés Naim, que nos está hablando específicamente el día de hoy del fin del poder, su libro más reciente. No se vaya, nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos con más. La revista científica Nutrition Research revela que una bebida natural que te va a empezar a ayudar a bajar de peso y a depurar las toxinas que tienes de más en tu cuerpo es que consumas de manera cotidiana el agua de apio. Esto se debe a que es un diurético natural que te va a empezar a ayudar a acelerar tu metabolismo y de manera natural vas a empezar a eliminar la grasa que tienes de más a través de la orina, por lo que la recomendación es que la consumas de manera cotidiana o mínimo cada tercer día para que empieces a gozar de los resultados. Para más información enfocada al bienestar y a bajar de peso, te invito a que entres a www.salud180.com. Es muy importante que conozca lo que sucede en México y en el mundo. Por eso lo invito a que comience los domingos muy bien informado en punto de las 9 de la mañana. Yo soy Gwendolyn Flores y lo espero en Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Las pymes no solo son las principales generadoras de empleo en nuestro país, también están generando cambios importantes de enfoque. Porque hay que ser incluyente en la vida, sobre todo en el mundo de los negocios. Sí, mira, hay que ser incluyente porque siempre la mujer va a dar un aspecto más humano o a veces más creativo. Enrique Castillo Pesado entrevista personalidades para darte una perspectiva única de lo que ocurre en México. Los domingos a las 20 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más.
Por si no estaba con nosotros antes del corte, le platico. Estamos con Moisés Naim, que nos está platicando de esto, del fin del poder, no nada más como libro, sino también como los hechos, como lo que está sucediendo en el planeta el día de hoy y en nuestro país. Y precisamente en este momento vamos a hablar un poco más de ello. Así que platicábamos de prácticamente los cuestionamientos y los problemas que en primera instancia se pueden presentar por esta crisis del poder que ahora está en el mundo. Pero también es cierto que dentro del libro hay algunas líneas que proponen soluciones y dentro de ellas Hobbes. Hobbes para usted propone una solución que es la búsqueda de un poder común. ¿Esto es posible en estos momentos en nuestra sociedad? No, no es posible y Hobbes también lo ponía como un ideal utópico. Lo que sí está claro es que cada vez más tenemos problemas que no son susceptibles de ser resueltos si actuamos solos, como individuos o inclusive como nación. Cada vez hay más problemas que trascienden la posibilidad de un Estado, de un país, de solucionarlos. Y aunque ese país sea el más poderoso del mundo, sea Estados Unidos o China, no pueden solucionar ciertos problemas que enfrentamos como humanidad si no trabajan coordinadamente. Estoy pensando en el cambio climático y el calentamiento global, estoy pensando en el terrorismo, en la proliferación de armas nucleares, todo el tema. Hay mil temas, sí. Hay una larga lista de temas que requieren que el mundo coopere, que los países trabajen conjuntamente. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que eso no pasa fácilmente y llega tarde y las decisiones no son tomadas con la eficacia que se debe y son diluidas para tratar de satisfacer a todos. Entonces tenemos el mínimo común denominador de la solución, que parece una solución, pero realmente no soluciona nada. Realmente llega a lo utópico. Ahora, cuando hablamos finalmente de la desaparición de poderes, del fin del poder, que es el nombre del libro que lleva ahora, nos viene a la mente inmediatamente Guerrero, nos viene a la mente nuestro país, nos viene a la mente pues todo esto que está sucediendo, que se pone como ejemplo solito, sin ningún esfuerzo. Y en el libro usted hace alusión a 4 puntos, 4 maneras en las que funciona el poder, y se lo platico también a la gente: fuerza, los códigos sociales, el mensaje también que convence finalmente, y las recompensas. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué falló en Guerrero de estos 4 puntos que pues usted lo pone como las 4 maneras en que funciona el poder? Sí, en la situación de Guerrero y realmente lo que está pasando en México a mí me tiene muy sorprendido y por supuesto espantado. Yo comparto la angustia y la indignación de todos quienes han visto esta situación, pero al mismo tiempo, y yo debo aclarar que yo no soy experto en México, los expertos en México son los mexicanos y soy muy respetuoso de no opinar sobre lo que no sé, pero sí como alguien que sigue a México de cerca y que me interesa y que tengo muchos afectos en México, la pregunta que me hago es: lo que hemos descubierto con esto es que en México y en el estado de Guerrero y otros operan bandas criminales, asesinas, sanguinarias, que asesinan a mansalva a las personas, que están conectadas con el narcotráfico, que eso implica enormes cantidades de dinero que se mueven y de lucro, que están asociadas con el Estado y que hay vínculos con el poder y con los alcaldes y sus familiares, etcétera, etcétera, y que hay espacios donde no hay intervención del poder central. ¿Cuál de esas cosas que acabo de describir no era verdad hace 10 años? Sí. O sea, todo esto existía hace 10 años, hace 15 años. O sea, ¿por qué ahora? Esto obviamente es la gota que desborda el vaso. Esto es ya un país indignado y asqueado y con una repulsión por ver esta situación y por querer aclarar quién hizo qué y quién es el responsable. Pero es muy importante entender que esto no es nuevo. Creo yo, a menos que haya aspectos y facetas de esto que yo no entiendo, pero como observador independiente e imparcial de lo que aquí sucede, me sorprende la sorpresa. Sí, ahora por una parte está que ya no creemos en nuestras instituciones, que no creemos en nuestros políticos, en este caso de Guerrero, pero también me pregunto si en la política mexicana, y se lo pregunto, los micropoderes ahora no nada más son los opositores o los políticos sucios, sino también el crimen organizado.
Exactamente, lo que sucede es que dentro del crimen organizado también está pasando el fin del poder. ¿Y qué quiere decir eso? Que el crimen organizado se ha atomizado, se ha fragmentado, hay luchas entre ellos, hay rivalidades, y entonces ya no podemos hablar de el crimen, de el cartel o 4 carteles, sino que, como es bien sabido, ciertos éxitos en la lucha contra el crimen organizado ha descabezado, ha eliminado muchos de los líderes, y eso ha hecho que se hayan fragmentado sus organizaciones. No han desaparecido, pero ahora son mucho más fragmentadas y por lo tanto mucho más difíciles de combatir. Es decir, mucho de lo que se describe en el libro sirve para explicar esta dinámica tan trágica que está ocurriendo hoy en día en México. ¿Cuál sería para usted, como especialista y ahora obviamente en el tema del poder, ahora que llega esta nueva figura para liderar Guerrero, que se trata de Rogelio Ortega, cuál debería de ser su estrategia utópica para mantener el poder y poder reestructurar el tejido social en Guerrero? Es obvio, primero, reconocer que es posible. Hay que comenzar con la premisa de que es posible, y no solo para Guerrero, sino para México en general. Sí, y ahí el ejemplo casi milagroso, pero real y posible, es Colombia. Entonces la primera afirmación es que si Colombia pudo, México también puede. Juárez también. Y si Juárez pudo, el resto de los estados también pueden. Entonces la primera premisa es que es posible. De que la segunda premisa es que no se puede hacer solo. No hay tal cosa, ese no es un problema del gobierno, no es un problema es un problema de la sociedad, en el cual la iglesia y las universidades, el ejército y las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y las familias, todos deben entender que es un problema de ellos, que actuando no basta con ser el pasivo receptor de las decisiones de otros, que hay que participar y hay que involucrarse, y si no va a ser muy difícil solucionar. ¿Cuál cree que sería una de las palabras clave que para usted son de las más importantes? ¿Sería la fuerza, sería el código, sería el mensaje o sería la recompensa? Es todo, es todo. Esa es la esencia de ese enfoque, que ninguna de esas solas funciona. Bien, ahora, bueno, pues por último y antes de irme, quisiera pues también preguntarle, por lo que platicamos, finalmente usted es un hombre que cree que el mundo sí puede cambiar, pero si tenemos alguna esperanza en que el paradigma ya del poder pudiera salvarnos de alguna forma o que no nos lleve a la desgracia, ¿cuál debería de ser las formas? ¿Cuáles tendríamos como esperanza de las formas en la humanidad? Yo creo que en los últimos años la humanidad ha tenido un progreso que no tiene precedentes. Por supuesto que quedan tareas pendientes y quedan enormes injusticias, enormes niveles de pobreza, desigualdad. La lista de problemas es fácil hacerla. Todos conocemos los retos y los problemas y las tragedias que debemos enfrentar y que siguen pendientes en el mundo. Sin embargo, también hay una larga lista de logros y de mejoras y de posibilidades y de nuevas realidades que son buenas y que hay que reconocerlas. Y eso es muy importante, ¿no? El comenzar por ahí, de que es posible mejorar, es posible no ser el pasivo observador y crítico de la realidad, sino ser un protagonista de la realidad. Y las tendencias que se describen en el libro del fin del poder, lo que indican es que ya no es necesario ser el pasivo receptor que acepta sin poder hacer nada la realidad se puede cambiar. Así que los micropoderes, tenemos la tarea. Así es. Ya escuchamos, tenemos la tarea todavía de hacer del fin del poder que no se vaya a convertir en un caos para la humanidad. Muchísimas gracias, Moisés Naim, por haber estado con nosotros. No lo olvide, El fin del poder, recomendadísimo de mi parte y pues ya sabe, de él mismo también. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.